un pequeño cuadro que dice aspectos de la regeneración: regeneración, justificación y santificación. ¿Eso no está en el PowerPoint? ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Dice, el pecador. Veamos esta línea. Pecador. ¿Cierto? Éramos pecadores. El pecador, ¿qué viene sobre el pecador? Dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Estábamos muertos y sin esperanza. O sea, el que está en pecado tiene tres cosas encima. Viene la ira de Dios, va a venir la ira de Dios en un futuro sobre él. Está muerto en delito de pecado. ¿Qué quiere decir muertos? Separados de Dios, recuerden. ¿Ya? Sin Cristo y sin esperanza, sin Dios. Pero, si este pecador se arrepiente, ¿qué pasaría en él? Fíjense, esto es importante. Pasa de muerte a vida. Tenemos la... Entonces, al pecador Dios tenía que justificarlo por esto. Tenía que justificarlo por esto. Y regenerarlo pasa por esto. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué significa esto? Todo lo que está ahí es visible. El problema de nosotros hoy en día es que hemos espiritualizado todo. O sea, no, yo he hecho un cambio, pero dentro, muy adentro, como alguien tiene en el fondo de mi corazón. Entonces una persona que es regenerada, que fue pecador y es regenerado, tiene que experimentar el lavamiento por medio del Espíritu Santo, nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo. Entonces dice, ¿cuáles son los aspectos? La regeneración, justificación, santificación, dice. ¿Eso de quién es? ¿De quién depende esto? De Dios. ¿De quién depende? De Dios. ¿De Dios? ¿Qué depende de nosotros? Creo que depende de la fe. La fe, ya. La conversión es fe más Arrepentimiento. ya. Entonces, del hombre es la fe y él, y de Dios es la regeneración, justificación y santificación. Entonces la justificación es un concepto legal de Dios, declara a quienes ponen su confianza en Cristo. ¿Ya? Los declara como inocentes. La regeneración es la impartición de nueva vida al creyente. En el momento que una persona es nacida de nuevo y justificada, esta persona también es santificada o separada del pecado y apartada para toda buena obra. ¿Y esto dónde sale? ¿En la Biblia? En el momento que una persona es nacida de nuevo y justificada, esta persona también es santificada, separada del pecado y apartada para Dios. ¿Se acuerdan? Un día leímos Efesios capítulo 2, no me recuerdo el versículo, cuando dice que fuimos creados por Cristo, a Cristo, a la forma de Cristo para buenas obras. Capítulo 2, versículo 8. ¿Alguien tiene el Efesios capítulo 2, versículo 8? Me parece que está en uno de esos versículos. No, el 8 dice... No, pero ahí dentro de esos versículos debe estar. el 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Fíjese, fuimos creados, si alguno está en Cristo nueva, Criatura es.
Para que anduviéramos, dice, en el momento que una persona nacida no es justificada, esta persona también es santificada, separada. O sea, fuimos apartados, creados para Dios en buenas obras. No son de nosotros las obras, sino que es algo natural que está dentro de nosotros porque hemos creído y hemos sido justificados por medio de Cristo. ¿Ya? Dice, la santificación es una obra del Espíritu Santo. Este es un proceso continuo a lo largo de nuestra vida. Pablo exhorta a los creyentes a participar en su crecimiento y desarrollo espiritual. Estando persuadido de esto, que el que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos en esto? Debiéramos estar en esto, ¿cierto? Debiéramos estar en esto. Vamos a ver un tema bien importante con respecto a este versículo. De hecho, este versículo se toma para decir que la salvación no se ve. He estado persuadido de esto, o salvo siempre salvo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Han escuchado ustedes el tema de la salvación? Creo que sí. Sí. Mucho debate con respecto a eso. Vamos a hablar solamente una pincelada para poder entender algo. La salvación se pierde si cometemos apostasía, porque los demás pecados pasan a ser pecaditos al lado de la apostasía. Vamos a ver usted. ¿Cuántas veces puedo nacer de nuevo? Una sola vez. Eso es bíblico 100%. O sea, la regeneración, ¿cuántas veces puede pasar en un hombre, en una persona? Una vez. ¿Cuántas veces puede ser justificada una persona? Una vez. O sea, la pregunta sería, si yo tengo claro, y la Biblia es clara, es decir que la regeneración pasa una sola vez en la vida, y la justificación solamente una vez en la vida. No existe en la Biblia la regeneración, y tampoco existe en la Biblia la rejustificación. Si pasa eso, ¿qué pasa si la persona peca después de ser justificada, después de ser regenerada? Sigue la gracia del Señor, porque Dios entiende que el hombre, al no ser propicio a sí mismo para su justicia, entiende cómo se llama que Él muere por los pecados pasados, presentes y futuros de la persona. Ya. Y ese es como se llama, es el lamento de Dios, porque es constante, porque una sola vez no. Es constante hasta que Él haga su ¿Alguien más tiene algo que decir? El hombre al final no es salvo hasta que, o sea, no tiene el cambio hasta que es regenerado, porque si no es regenerado no el existe. problema está, como dice Jaime, ¿quién es salvo? ¿Por qué yo no soy salvo por ir a una iglesia? Y el problema está ahí, en que todos nos atribuimos la salvación o nos autoatribuimos la salvación porque creo en Cristo. ¿Y qué dice cuando los demonios creen y tiemblan? Entonces no es que yo creo en Cristo y voy a la iglesia, entonces soy. ¿Y eso es verdad? No. ¿Cuál sería la verdad? Entonces la iglesia está llena aquí, está llena en este embudo, que todos van a la iglesia. Por favor, que este sea la iglesia. Está llena de creyentes, porque todos creen en Jesús. Pero los que han sido regenerados, ¿cuántos? Podríamos decir. Y regenerado tiene que ver con todo lo que hablamos. La justificación es un concepto que de cara a quienes ponen confianza en Cristo. La regeneración impartida en una nueva vida. En el cristiano es imperativo esa nueva vida.
tiene que haber una nueva vida, un antes y un después. En el momento que una persona es nacida de nuevo, o sea, regenerada, justificada, esta persona también es santificada, separada del pecado. Dice que somos lavados. El que naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, un viejo hombre, una vieja mujer, un nuevo hombre, una nueva, o sea, un antiguo hombre. Entonces cuando Pedro le corta la oreja al soldado judío no era salvo. Porque eso fue un pecado. Y estaba con el Señor ahí mismo. Estamos hablando de la santificación. La santificación no tiene el pecar, el regenerarnos no implica que no va a pecar. Eso es bueno. Porque dice en 1 Juan 3:8 que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando hablamos de pecado, el hombre va a pecar en un periodo, ese es el periodo de santificación de menos a. Dios va a ir sacando. Sí, Hay algunos que lo saca progresivo. así. Yo he visto personas que de un día a otro son. Esto depende de cada uno. Hay otros que. Depende del propósito que tenga Dios con cada persona. Ya hay un progresivo. El problema, No, depende del corazón de la persona. hay un tema progresivo. El tema es que ese progresimiento, algunos dicen, llevan 50 años y todavía están en el mismo y dicen, Dios está tratando conmigo. No pasa eso. O sea, por eso decíamos, de un año a otro ya debería haber un cambio. O sea, de un año a 2 años debería haber un cambio rotundo. De 1 año a 3 años ya debería haber una cosa distinta. Y de 5 años ya debería haber una metamorfosis en el hombre. Pero no pueden pasar 10, 20, 30 años y sigue siendo el mismo. Porque eso implica que no hubo una. Y es una pregunta que se puede hacer si Judas fue salvo, ¿no? ¿Ah? Es como la pregunta de decir que si Judas fue salvo, ¿no? Es que eso implica sí que Judas se arrepintió cuando se estaba Exacto, besando. ahí la pregunta es que si fue real. Así que se salvo, es por eso hablamos la semana pasada, es algo tan personal la salvación, que solamente es algo que puedo vivir yo y Dios, algo tan personal que yo no puedo juzgar a que no, este no se salvo. Yo no sé lo que hubo en el momento de fallecer, no sé si antes, no sé si tuvo una intimidad, eso es algo totalmente, juzgar eso, si alguien es salvo o no, es muy egocéntrico ponerse en el papel de Dios. Entonces la regeneración, hermano, entonces el que está acá, el que es nacido de nuevo, no pierde la salvación. ¿Y sabe por qué no pierde la salvación? ¿Por qué creen ustedes que no pierde la salvación? Porque no pueden hacerlo. Porque hubo un proceso en él interno que dice en hebreo, que dice que lo que gustaron el don de Dios es imposible. O sea, hay algo dentro de ellos que los mueve tan de conocer el amor de Dios que no los deja apartarse de Dios. O sea, aman tanto a Dios. Por eso Pablo llegó a decir, con hambre, con desnudez, con cuchillo, nada. Nada. Pero no es porque yo no pierda la salvación, sino que cuando he sido regenerado, es tal el amor que ha nacido en nosotros, está el cambio en nosotros, que ese cambio no me va a dejar apartarme del amor de Dios. Lo que sí voy a pecar, lo más probable, lo que sí no voy a hacer es practicar el pecado, que es muy distinto. ¿Ser esclavo? Ser esclavo del pecado. Lo que sí voy a hacer es pecar. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador, o sea, el que peca, o un pecador y el que practica el pecado? El deleite, el que peca, el cristiano, el regenerado que peca, siempre se humilla delante de Dios, como lo hizo ¿quién? David. Sí. Y no lo hizo más. Y no lo hizo más. Entonces se humilla. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? No sé. Exacto. Entonces, cuando alguien peca, y eso es lo que yo me fijo. Por ejemplo, en la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense, yo puedo estar enojado con media iglesia, pero puedo estar alabando a Dios lo más bien. Digamos que O sea, no sé. un hijo de Dios debiera sentir algo dentro de su corazón, debería decir, yo no puedo adorar a Dios. El verdadero regenerado siente eso en el corazón. Dice, yo no puedo alabar a Dios porque hay algo en mí que se siente avergonzado con respecto a eso. Uno se cuenta primero. Entonces, Hay algunos que se quedan ahí. Se quedan pegados. Hay algunos que se quedan pegados años así.
Y pegado años así, pueden levantar la mano, podemos incluso llorar y podemos hacer todo lo demás. No, pero digo avergonzado. Ah. Hay personas que se quedan Que hay una diferencia. avergonzadas. Recuerden la diferencia entre remordimiento, Y arrepentimiento. porque hay muchos que lloran, incluso vienen evangelistas, recontra evangelistas y pasan siempre adelante. ¿O no? Y hace la confesión de fe. Y hacen como 20 veces la confesión de fe y buscan evangelistas y buscan ir a un Creo lado. que se bautizan como 20 veces. Sí. Entonces, A lo largo de su vida. esto es lo que debemos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué buscamos esto? ¿Por medio de qué lo buscamos? De la fe. De la fe y el Arrepentimiento. exacto. Profesor, me queda una duda. Entonces, la regeneración, usted dijo que dependía de Dios, ¿no es cierto? Sí. Pero de alguna manera igual depende de uno. Porque cuando yo me arrepiento, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo confieso mi fe ante Dios, lo estoy haciendo en plena conciencia. Sí. Lo que pasa, recuerdo lo que hablamos la semana, no sé si me ha pasado, la antepasada, no sé si lo hablé tampoco. Nosotros tenemos fe, y todo el mundo tiene fe, y todo el mundo también se quiere cambiar, y podemos cambiar algunos sin Cristo, incluso algunos poco. Pero no es el cambio que necesita Dios. No es la fe que necesita Dios. Recuérdense cuando hablamos del amor de Pedro, Pedro tenía todo el amor para con Dios, pero no era el amor que necesitaba Cristo. Y solamente lo obtuvo después. Entonces, cuando hablamos de esta regeneración, es la regeneración que solamente puede provocar en nosotros? El Espíritu Santo. Es la regeneración que el Espíritu puede provocar en nosotros. O sea, Él nos va a convencer de juicio, de pecado, de justicia. Entonces nosotros podemos tener ese cambio moral, quizá un poco moral aquí en la tierra, pero demasiado básico para lo que quiere Dios. Dios necesita un hombre nuevo que piense distinto, que su naturaleza sea distinta. Entonces esa regeneración que necesita Dios solamente la puede provocar. Nosotros podemos tener una regeneración, podemos decir, no sé, demasiado básica, que es el amor que tenía Pedro cuando le dio todo el amor a Dios. Pero esa regeneración no va a ser constante ni va a estar muy fallida. Dios necesita que el Espíritu provoque la regeneración que Él quiere en nosotros. ¿Ya? ¿Se entiende? No pregunto cuántos salmos. Hay que esforzarse. Más que hay que arrepentirse. Tener fe y arrepentirse porque Dios provoque esa regeneración por medio de su Espíritu Santo. Ahora lo bueno es que aún hay tiempo. Mientras haya vida. Mientras haya vida. Hay alguien, no sé si decían unas predicaciones antiguamente, no esperes el día de mañana porque el día de mañana tarde puede ser. ¿Se entiende, cierto? ¿Vamos bien? Dice, en esta lección, Pablo responde a las objeciones hechas contra la salvación por gracia con estas preguntas. Las preguntas que Pablo quiere responder acá, por medio de la santificación, tienen base en estas preguntas. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que ellos planteaban. ¿O pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo decía, ya la ley pasó. Entonces ellos decían, ya si la ley es la que nos pide hacer cosas y la gracia no. La ley entonces es pecado. Romanos 6:8 dice, responde a las preguntas de cómo ser librado del pecado, cómo vivir una vida equilibrada bajo la gracia, cómo vivir una vida victoriosa por medio. Esta es la que vamos a ver la otra semana. Lo que usted preguntaba, hermano. Cómo vivir una vida cristiana por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Hoy día se alcanzamos a ver el A y el B. Dice, en esta sección exploraremos la relación del creyente con el pecado y con la ley. Pablo usa 4 analogías. Para explicar esto, Pablo usa el bautismo como analogía, esclavitud, matrimonio, experiencia personal. ¿Ya?
¿Alguien se recuerda de esa experiencia personal de Pablo? En el 7:25, cuando él dice, ¿quién me librará? Hago lo que no quiero. Hago lo que mis miembros, hago lo que no quiero, lo que mis miembros quieren, ¿quién me le da este cuerpo miserable? Esa es la experiencia que hay que utilizar. Es para que usted se haya dado cuenta que a veces nosotros leemos ese versículo no sabemos por qué Pablo lo dijo. Lo que Pablo está aquí, ese versículo, o esos versículos está contestando las preguntas que hablamos anteriormente. Dice, pero el crecer en Cristo involucra más que esto, también incluye la obra del Espíritu Santo, de modo que en nuestra próxima lección consideraremos cómo el Espíritu otorga poder a los creyentes para vivir en victoria. Bosquejo, este va a ser el bosquejo del 6 al 7. Libertad del pecado, el refreno para no pecar del que habla el Evangelio, la unión del creyente con Cristo, la explicación de Pablo acerca de la santificación. Libertad de la ley, el freno moral, la gracia a la ley, la analogía de la esclavitud, varios significados de la ley, la analogía del matrimonio, la relación de la ley con el pecado, libertad sin esfuerzo propio, el conflicto interior. Fíjese el título ese cuando dice libertad sin esfuerzo propio. Libertad del pecado, la primera, dice el refreno para que no pecar del que habla el Evangelio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La explicación que da Pablo. Esta pregunta surgió de una mala interpretación de la enseñanza de Pablo resumida anteriormente. Esto es, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 5:20. Los antinomianos aplaudieron esta idea como una oportunidad para libertinaje. Esto significa que somos libres para vivir como nos plazca. Por lo tanto, pequemos más para que la gracia sobreabunde más. Los legalistas, por otra parte, tomaron esto como una evidencia que el mensaje de Pablo era inconsistente. Lo que Pablo enseña es que la abundante gracia de Dios excede nuestro mayor pecado. Cristo nos salva de la culpa pasada, del futuro juicio y nos libra del control del pecado ahora en presente. Eso es lo que está enseñando Pablo acerca de que en ninguna manera, o sea, no es que sobreabunde el pecado, o sea, pequemos harto para que haya más gracia. Pregunta ahí. La unión del creyente con Cristo. B. En ninguna manera, repitiendo el versículo anterior, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora lo que le estaba diciendo, está haciendo ahora el tipo, o estaba haciendo una figura del bautismo con el nuevo nacimiento. Dice que Cristo murió, ¿cierto? Fue sepultado y después resucitó en vida, para vivir en vida con Dios. Entonces cuando nosotros somos, bueno, aquí viene el tema del bautismo, que nosotros somos sumergidos en agua, estamos muriendo y siendo sepultados en las aguas, y cuando somos bautizados y ahora sumergimos del agua, emergemos del agua, deberíamos tener una nueva vida. Simboliza. Es el símbolo que da Pablo en cuanto al bautismo y al nuevo nacimiento del hombre. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué la expansión o el rociamiento y esos temas? ¿Ustedes se han preguntado eso? Porque yo creo que no están las condiciones dadas todo el tiempo como para sumergir a una persona. ¿Ya? Y al final el símbolo es del Espíritu Santo que te lava y te hace nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Alguien más? Cristian, uno que está en otro.
Porque la Biblia nos habla específicamente si fue sumergido o fue rociado. No, cuando Cristo entró, ¿cierto? Dice que fue Cristian, no habla de Cristian, ¿no? nos usa como simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo en la nueva vida. Entonces uno se introduce completamente porque simboliza la muerte. Bueno, Eso. es un tema bien debatido. Ajá. De hecho, la palabra no hay cómo sacarla, la palabra no significa sumergirse. O sea, la Biblia siempre lo describe como sumersión, o sea, inmersión. ¿Dónde está el problema? Es que la iglesia trajo esto, por ejemplo, cuando se predicaba en las cárceles, ¿cómo era impedimento el bautismo? Entonces no podía ser impedimento, entonces ya sea por rociamiento o por expansión, lo hacían de alguna forma. O en un hospital, podían sacar a los enfermos a meterlo dentro de un río. No se podía. No se podía, entonces... Como requisito de salvación. Exacto, entonces tenían que bautizarlo de alguna forma, entonces usaban el agua, ¿no? Porque había lugares donde en el desierto, no sé, pues, iban a ir a buscar un río. No están las condiciones siempre. No estaban las condiciones. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos tomado esas formas puntuales y la hemos hecho general. ¿Se entiende? Por nuestra comodidad la hemos hecho más general. O sea, ¿para qué vamos a ir si se puede hacer así? Pero fueron generadas por temas puntuales. Es lo mismo que uno se pone a discutir, no, que uno bautizan en la playa, otro bautizan en un río, otro bautizan en una piscina. Al final eso no tiene... No, si más que nada, lo que estamos viendo es que, como lo dice la Biblia. La Biblia lo dice de tal forma, nosotros no deberíamos... si la Biblia dice así, hay que hacerlo como dice la Biblia. Pero hay excepciones, sí. El problema es que la iglesia se puso cómoda, ¿no? Si bien es cierto, es un simbolismo de lo que pasa interiormente, pero está dispuesto como un sacramento que hay que hacerlo. Incluso cuando se bautiza se pertenece a ese ministerio, no lo puede bautizar. Cuando se bautiza en una iglesia, Ya. pertenecen a ese... No, eso, sí, uno debería bautizarse. Claro. Pertenece solamente a ese grupo de personas y no se ha realizado como... ¿Se han bautizado? Sí, No, es sí, que... se toma muchas veces al final. ¿Pastor, los mormones hacen eso? Ni idea. Sí, pues ellos bautizan, pero se bautizan para convertirse al mormonismo, no para convertirse al cristianismo. No, pero cuando hablamos de bautismo, nosotros los cristianos, sí, pues, el bautismo después se ha tomado para muchas cosas. Así que esos. Por ejemplo, Pastor Salito, por ejemplo, ya ha sido, por ejemplo, de una iglesia pentecostal, ¿ya? Y se bautiza ahí, después se cambia a una asamblea y se vuelve a bautizar ahí. Ahora, dense cuenta que a veces se bautizan sin tener ni siquiera un conocimiento. De lo que significa. Y, Hablamos anteriormente de la regeneración. exacto, y jamás han tenido una regeneración, entonces jamás han tenido, quizás algún día van a bautizarse en forma concreta. Pero hay gente que se bautiza teniendo Nosotros tenemos muchas cosas de la Iglesia Católica, por ejemplo, bautizar infantes, es algo que nosotros traemos de la Iglesia Católica. ¿Usted sabe por qué la Iglesia Católica bautiza infantes? Para evitar el pecado original. Primero, para evitar el pecado original, y segundo, porque ellos suman los bautizados como católicos. Entonces su número son los bautizados, que después se bauticen en la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica o cristiana o de Dios, es lo mismo. Para ellos siempre ser un católico porque se bautizó en la iglesia católica. Entonces, y por eso ellos como que se adelantaron para que ganar antes de, como todos bautizaban cuando ya eran conscientes, ganar números, ¿no? Entonces empezaron a bautizar a temprana edad. ¿Ya? Pero es un tema largo y complejo. Pero no es como un pecado que no se bautice en uno, después se bautiza en otro, o si eso no se debe hacer, porque hay gente que lo hace. Es que hay gente que, por ejemplo, la persona que lo va a hacer realmente
con meditación y realmente lo va a hacer, se bautiza una sola vez. Los otros que se bautizan siempre y todos los días es como aquellos que van a un estadio a escuchar y siempre vas a hacer la confusión de fe, ¿no? Hay una discusión también en muchas iglesias, bueno, muchos pastores que dicen, usted, por ejemplo, cuando viene un hermano que viene de otra iglesia, y le preguntan, ¿usted se bautizó? Sí, ¿y en el nombre de quién se bautizó? Y la gente no se acuerda, pero muchas veces bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ahí los pastores tienen mucha diferencia, porque dicen, no, pero debe ser así, debe ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empiezan todo este tipo de discusión, de cómo se bautizó, que se bautizó en agua salada, que se bautizó en un río. Entonces al final dejan a la gente con mucha duda, porque la gente también es ignorante del Evangelio. Cuando habla de... empiezan todo este tipo de cuestiones por lo mismo. A ver, ¿cuál es la fórmula bautismal? Esa es la fórmula. Pero la ceremonia se hace en el nombre de Jesucristo. ¿Se entiende? Cuando Pedro dice hacerlo todo en el nombre de Jesús, bautizarse en el nombre de Jesús, está hablando de la ceremonia. La fórmula para bautizar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, Pablo, ¿a quién le hablaba? O sea, Pedro cuando estaba hablando, ¿a quién le estaba hablando que se bautizara en el nombre de Jesús? A los judíos. A los judíos. ¿Por qué él le recalcaba a los judíos? Porque ellos no tenían problema de bautizarse. El problema es que lo bautizaran en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro le está dejando claro que tenía que ser en el nombre de Jesús. Sí, porque el bautismo de Juan ellos no lo cuestionaban. No, ellos no lo cuestionaban, no, el problema era agregar el nombre de Jesús. Claro. Entonces por eso Pedro le recalcaba el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces, recuerden, un bautismo es en el nombre de Jesús, la ceremonia. Pero la fórmula en sí es, o sea, la forma cuando ya se bautiza es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un día vamos a hablar del bautismo. Muerte al pecado se refiere a nuestra justificación, es decir, a la muerte. Cuando dice, mire, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ahí podríamos decir, oye, si entonces yo no he muerto al pecado, ¿por qué pecado? ¿O no? Alguno puede decir, no, yo pequé, entonces no he muerto al pecado. Cuando habla de muerto al pecado, dice, se refiere a nuestra justificación, es decir, a la muerte, a la culpa del pecado. En otras palabras, es totalmente inconsistente para una persona que es justificado continuar viviendo en pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios me justifica, yo muero al pecado, o sea, la culpa del pecado para ser salvo, ¿cierto? Justificado. ¿Ya? Para ser justificado. Pero quiere decir que el pecado no tiene dominio sobre mí. No tiene poder sobre mí. Quiere decir que el pecado va a ir saliendo de mí. ¿Ya? Cada día voy a ser mejor, voy a ser santificado, voy a ir siendo lavado. Y el pecado no va a tener dominio sobre mí. Y tampoco para muerte ni juicio. ¿Ya? Y tampoco para muerte ni juicio. O sea, si vuelvo a cometer un pecado, cuando dicen por eso abogado tenemos en Cristo, porque Dios ahí nuevamente nos toma y nos va limpiando, así como un niño chico. Cuando el niño chico comete error, el papá no lo desecha, sino que le va enseñando. Y no debo de hacer. Exacto. ¿Ya? Dice la explicación de Pablo acerca de la santificación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos la de su resurrección. Sabiendo, miren, vean lo que dice en rojo, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al... Porque el que ha muerto ha sido justificado de Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos, sabiendo de nuevamente que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. O sea, miren, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, o sea, que es regenerado, haciendo la misma analogía, si Cristo resucitó de los muertos y ya no muere más, cuando yo creo en Cristo y soy regenerado por medio, y en este bautismo que hace la analogía de aquel que realmente es bautizado, y nace nuevamente como una nueva criatura, no muere, no debiera morir más. ¿Qué quiere decir?
que deberá ser salvo. Pero en la regeneración. Porque el que ha muerto ha sido justificado en pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, miren, considerados muertos al pecado, lo mismo que dice anteriormente, pero vivamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, la explicación de Pablo acerca de lo mismo, vamos a ver los saberes. Fíjese lo que hablábamos recién, sabiendo. Saber. Pablo nos recuerda 3 cosas que debemos saber al respecto de nuestra identificación con Cristo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa la identificación del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. O sea, cuando yo me bautizo, obviamente, recuerden la declaración de fe que expresa en Romanos. Todo aquel que confesare que Jesucristo, con su boca que Jesucristo es el Señor, y creyere en su corazón. Porque ese será salvo, creyere en su corazón. Cuando dice ahí, que significa que tienen que ser las dos verdaderas para que sea cierto. Y 2 verdades es lógica, 2 verdades para que el resultado sea cierto. Si una falla, verdadero. Si una de esas 2 falla, el resultado es falso. Entonces dice, confesar a Jesús con mi boca y creyera en el corazón. Por lo general, solamente se confiesa con la boca y no se cree en el corazón. ¿Y por qué es importante creer en el corazón? Porque en el versículo de abajo dice, por el corazón se cree para ser justificado. ¿Ya? Entonces, el bautismo presenta al creyente, entonces el que se bautiza con esa convicción de creer en el corazón para la justificación, el que se bautiza con esa convicción, se bautiza en Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Lo que decíamos, sumerge, o sea, emerge, se sumerge y emerge. Muere en el agua, es limpio en el agua y sale una nueva criatura. Sabiendo esto, eso es un saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, viejo hombre, recuerden eso, juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La unión con Cristo nos introduce a una nueva vida. O sea, no es algo así como, no, si Dios va a hacer la obra en mí, hay mucho que no, Dios va a cambiarme algún día, tal vez puede ser, o es necesario en el cristiano una nueva vida. El viejo hombre tiene que ir crucificado y en Cristo debe emerger una nueva vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, ni tampoco la muerte domina al creyente ya más. Cristo imparte su naturaleza a quienes están en unión con él. Entonces, cuando nosotros hacemos la ley, ¿cómo se debe hacer la ley? Como un listado. Por ejemplo, uno dice, ya no miento más, no robo. Y uno dice, ya no tengo que robar. ¿O debe ser algo que debe fluir en nosotros? La naturaleza de Dios debe fluir en nosotros. La ley antes era así, ya cometiste error, y no sé, los 10 mandamientos, no amé al Señor con todo mi corazón, tuve otro ídolo, maté, robé, y era como gravoso, era como algo, y haciéndose, de hecho era tan gravoso que después los judíos hicieron 600 y tantas leyes para que no podían hacer nada ni lavarse. O sea, imagínense cómo vivían esos hombres. O sea, se movían y tenían que revisar el listado de 613
leyes y hacían algo mal. Pastor, entonces, ¿cómo se entiende cuando Pablo dice hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago? Y después dice, el otro lado dice, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No, por eso es lo que estábamos recién hablando. Eso lo vamos a ver. Pablo, ese versículo de hago lo que yo no quiero, está refiriéndose a esto. Él no está diciendo lo que él estaba pasando ese rato, estaba hablando de cuando él se convirtió. Y por eso lo vamos a explicar con respecto a este contexto. Y ese es el problema, que nosotros a veces cuando no tenemos el bosquejo de un libro, siempre sacamos el contexto fuera del contexto de lo que realmente quiso decir el autor. Fíjese lo que hablamos recién cuando mostramos el bosquejo, cuando dice... A ver. Hay diferencia. Ahí. Dice libertad sin esfuerzo propio, el conflicto interior. Siempre en el mismo bosquejo del proceso de transformación. ¿Ya? Y ahí lo vamos a explicar, yo creo que la otra semana llegamos ahí. Es mal usado. Porque después viene Pablo y dice, ya no vivo yo, sino que... Eso es lo natural. Es un conocimiento pleno. Sí, pero lo anterior, él estaba contestando otra cosa. Claro. Entonces cuando se toma fuera de que Pablo está contestando otra cosa, es por cuando nosotros... ¿Ya? Entonces tenemos el saber, ahora tenemos considerar lo que hablábamos. Pablo nos exhorta como creyentes a hacer algo, a aplicar lo que sabemos. Él dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Luego dice presentar, cuando obedecemos el mandato, presentaos vosotros mismos a Dios. Hemos tomado el tercer paso hacia la victoria sobre el pecado. No tenemos el lado negativo así como el positivo, ni tampoco presentéis y en contraste, si no presentaos. Nosotros por lo general nunca nunca tomamos los conectores, por eso se los marqué sabiendo, considerados lo que estamos hablando. Presentáis, si no presentaos, ya que hay un contraste, porque dice ni tampoco, sino. Es importante siempre cuando leemos la Biblia ver todo lo que nos quiere decir. ¿Tenemos cosas que saber? Sí. ¿Hay que considerar algo? Sí. ¿Y cómo debemos presentarlo? Así. Porque si no encontramos los conectores en nuestra lectura, a nosotros se nos hacen engorrosos. ¿Ya? Y es por ello que tenemos que buscar los conectores. De hecho, en Hebreos 12, mucho tiempo yo escuché predicaciones súper raras. Alguien léame solamente el versículo 1 de Hebreos 12. Hebreos 2, 1. aquí está. ¿No veo? Ya. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos años escuché, o sea, ¿quién era nuestra nube de testigos? Que hablaban de los vecinos, de los amigos, de los compañeros de trabajo, porque teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, y hablamos de eso. Pero ¿qué dice el conector? ¿Qué dice el conector cuando empieza el versículo 1? Por tanto, por lo cual, por lo anterior, conforme a lo que venía anteriormente, asimismo. Es decir, por tanto, o sea, yo estoy diciendo algo, miren esto, por tanto. Como que dijera en conclusión. O en conclusión. Entonces lo que me estás diciendo, que ese versículo bíblico viene ligado al anterior. ¿Sí? Entonces nuestra nube de testigos, lo que está diciendo, son los grandes hombres de la fe. Por tanto, dice, teniendo tan gran nube de testigos, ¿cuál sería entonces la real exhortación del versículo? Que si Abraham, Moisés creyeron sin haber venido el Mesías y se cumplió esa promesa, o sea, ¿qué más testigos tenemos? Que ellos esperaron en fe y se les cumplió, o sea, nosotros tenemos ellos como testigos que si nosotros esperamos en Cristo va a volver, Él va a volver. Si ellos esperaron y se les cumplió, dicen, ellos esperaron sin tener al Mesías. Solamente una promesa. Y se cumplió,
ese es un testigo que Dios no miente, que lo que dice lo cumple. Así nosotros también tenemos la misma esperanza, entonces tenemos la misma fe de que nosotros lo que nos dice Dios lo va a cumplir. Él volverá. Y no tiene nada que ver con nuestros vecinos, con nuestros amigos o con nuestros familiares. Porque nos olvidamos de los conectores. ¿Ya? No se olviden nunca de los conectores porque eso nos va a ayudar a entenderlo. Ya, presentar dice, bueno, y el contraste dice, escogemos rechazar los deseos pecaminosos y la tentación y más bien rendimos a Dios tanto nuestra voluntad como nuestra fe en, mejor decir, cuando vencemos el mandato presentado a vosotros mismos a Dios, hemos tomado el tercer paso hacia la victoria sobre el pecado. Notemos el lado negativo, así como el positivo. Ni tampoco presentéis nuestros miembros contra o si no presentados. Escogemos rechazar los deseos pecaminosos y la tentación y más bien nos rendimos a Dios. Tanto nuestra voluntad como nuestra fe entran en nuestra respuesta. O sea, ¿qué quiere decir esto? No es que Dios, uno dice, no es que Dios quiere el corazón, da lo mismo nuestros pies, nuestras manos, nuestro. Aquí lo que está diciendo es que Dios necesita tu ser. Necesita todo tu cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Instrumentos de iniquidad, instrumentos de justicia. Los miembros de nuestro cuerpo pueden ser utilizados para la iniquidad o para la justicia, o sea, para la rectitud o no rectitud. Aquí la justicia no se refiere a la justificación, sino a la rectitud de la persona. A medida que nos presentamos a Dios, podemos decir que nuestro cuerpo se convierte en armas de Dios para la guerra espiritual. Necesita nuestro cuerpo. Herramientas para edificar su reino. O implementos para la cosecha. O sea, Dios necesita que vayas a predicar el evangelio, necesita tu cuerpo. Para edificar su reino, necesita que prestes o trabajes en la obra de Dios, ya en forma material o en forma física. Incluso para la cosecha, para recibir, necesita tu cuerpo. Necesita tu voz, necesita tu oído, ojo, manos, pie, todo. Y también dice que tu cuerpo es templo de Dios. Entonces, Dios no necesita solo el corazón. Porque muchos decimos así como que Dios necesita solamente El corazón. lo que sí necesita que Dios, el arrepentimiento sea de la fe de corazón, arrepentimiento, pero Él necesita herramientas. O sea, Él no quiere, necesita hombres y mujeres que se presten en la obra de Dios. Lo hablamos el otro día cuando yo les dije que un pastor estábamos nosotros y nos había dicho que éramos zánganos. Porque solamente queríamos de Dios como quien toma de la miel, pero Dios necesita obreros. ¿Qué dice el versículo? Dice, la mies es mucha, Los obreros poco. los obreros poco. Y el obrero necesita herramientas, necesita tu cuerpo, necesita tu ser. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Entonces Pablo está diciendo ahí con los instrumentos, o sea, tu boca necesita. ¿Cómo sé yo que alguien pega? Porque roba, porque habla mal, porque habla grosería. Entonces Pablo con los instrumentos está diciendo, a ver, Dios necesita que incluso tu cuerpo sea santo, apartado para el servicio de Dios. Y eso le está diciendo. Le está diciendo que no hay la libertad del pecado no es tal. No es que pequemos harto para que sobreabunde la gracia. Para que Dios más nos ame. ¿Ya? No es así. ¿Cuál sería? Dice el freno moral, la gracia y la ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 15, del 6 y 15. Cesa el freno moral cuando la gracia reemplaza la ley, es lo que los judíos tenían en su mente. O sea, si yo saco la ley, que es la que me dice esto, imagínense que en Chile sacaran la ley. Un caos. Yo iría al supermercado a sacar carne. No, pero fíjense, si sacaran la ley pasarían esas cosas, ¿no? Entonces los judíos, a veces uno los juzga, pero es verdad, o sea, era un golpe raro para ellos que le quitaran la ley, si era la ley la que los mantenía. Fíjense que si entrar en política,
El comunismo tiene un excelente corazón. El comunismo tiene un excelente corazón. Es que todos vivamos felices, es que todos... Bueno, esa es la intención del comunismo. Ahora, estamos hablando de cuando nació el comunismo, del inicio, el socialismo, cuando nació el socialismo, el comunismo, del inicio, cuando nacieron, planteaban de que todos fueran felices y todos compartamos todo. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Porque no hay algo en el corazón del hombre. Porque el hombre es malo, perverso. Entonces, bueno, si todo, que trabaje el otro por mí. Que el otro, si tú te lo van a pagar todos a nosotros iguales. Si el hombre estuviera en el corazón, estuviera Dios en el corazón del hombre, el comunismo funciona, el socialismo funciona. Pero tiene que estar, no le sirve porque el corazón en el hombre no está Dios. Solamente podría funcionar este socialismo comunista si estuviera Dios en el corazón del hombre y todos podríamos, como sea la iglesia primera, que vendía sus bienes por amor a todos y todos repartían con todo y todos comían juntos. Y por eso la palabra dice que el hombre no le ha dado ni siquiera dirigir su paso. Entonces por eso todo este tipo de cómo se llama, de filosofía no llevan a buen término, porque no está dado al hombre de... Incluso ni en la iglesia serviría, porque claro, no todos son convertidos. No todos tienen la regeneración. No todos tienen la regeneración. Entonces, por eso le digo que no serviría. ¿Por qué dije eso? Por la ley, sí. Porque le quitaron la ley. Si quitaran la ley. Entonces los judíos habría que entender lo que ellos decían. O sea, si nos quitan la ley, quedaría la patada. Imagínense, o sea, si a Chile le quitan la ley, uno ya se imagina qué pasaría acá. Entonces, si los judíos se regían por la ley, decían, si ustedes me quitan la ley... Exacto, nosotros a veces juzgamos al judío como muy a la ligera, pero ellos tenían su forma de vida. Sí, su forma de vida, su cultura, su razón. Aquí se venga un hombre y le diga que chileno le vamos a quitar toda la ley y ustedes van a vivir bajo la gracia. Eso diría. Es complejo, ¿no? Sí, pero es que la ley para los judíos era como ostentar un apellido de alta alcurnia. No, pero se regía la ley, o sea, se castigaba por la ley, era juicio por la ley. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de la ley en relación mosaica. Al Antiguo Testamento. Sí, la ley mosaica, de los 613. Los judíos, acuérdense que tenían su propio, se les permitió a ellos tenían su propia guardia, ellos se juzgaban bajo esa ley. Tenía ley para todos, igual la de convivencia. Incluimos las ceremoniales. Sí. Incluimos todas las leyes, se juzgaba todo. Los judíos juzgaban todo. Acuérdense por qué llevaban a la mujer los judíos a que la mataran con piedra. ¿En base a qué se estaban juzgando? Bajo la ley. Sí, ellos se juzgaban bajo la ley. Entonces le estaban quitando todo su piso. Y era un pueblo romano. Entonces estaba susceptible a adquirir costumbres paganas. Miren, los judíos basados en sus tradiciones erróneamente concluyeron que el reemplazar la ley con la gracia quitaba la necesidad de refrenar la conducta en base a la moral. Sin el freno de la ley, ellos creían la gente será indulgente con el pecado, o sea, permitirían todo tipo de pecado. En ninguna manera, dice Pablo, quien hace tal pregunta no entiende la ley ni la gracia. La ley es incapaz de producir justicia. Todo lo que puede hacer es condenar. La gracia, por otra parte, no abre la puerta al pecado, otorga poder al creyente para hacer lo que la ley no puede hacer, vivir en obediencia a Cristo. Que ellos no veían que la gracia otorgaba, la justicia otorgaba algo, que era el poder, que hablaba mi hermana, el poder para cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué daba el poder para cumplir la ley? ¿Por qué la gracia daba el poder para cumplir la ley? Por el tema de la regeneración. Entonces, ¿cuál era el tema de la regeneración? Era algo natural, o sea, la ley venía en su ADN. Al nacer de nuevo, la ley debería venir en su ADN, o sea, por forma natural, ya no le era gravoso hacer la ley. Pasa a ser bueno. Pasa a ser bueno. Y ahí está el ejemplo que da usted con la ley en Chile. Porque es bueno tener carabinero. Y está mal por la ley. Porque por la ley nos cuidan. A eso se refiere Pablo. Pero imagínense, si nosotros estuviéramos por la gracia y esta gracia nosotros nos hicieran hacer a todos los chilenos de nuevo, no necesitaríamos la ley externa, escrita, como decía Pablo.
Por eso decía que la letra mata. ¿Por qué ahora? Porque ahora el Espíritu vivifica, porque la ley vendría dentro de nosotros. Ya vendría en nuestra sangre, en nuestra naturaleza, hacer el bien. Dice el versículo, también se toma erróneamente porque dice que la letra mata es el estudio. La gente que estudia la escritura Sí. deja de la espíritu. Sí, sí, hay un tema ahí. Bueno, es que hay tantos roles, pero sí, por lo separa. Separa el estudio con el espíritu. Ahora veamos la analogía de la esclavitud que Pablo le da. Entonces Pablo ya le está dando dos formas de que no es tan así que aquel que vive en la gracia seguiría pecando. O tiene la libertad de pecar. O tiene la libertad de pecar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para vencerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice este trozo? ¿Qué le está enseñando Pablo? ¿Qué cree usted que le está enseñando Pablo aquí? Lo que le está enseñando, o lo que le quiere decir a los judíos, es lo que cuando ustedes se quieren casar, ¿se dan cuenta? No, yo me quiero casar porque quiero mandarme solo. Mentira. Yo estoy mandando. Eso le está diciendo. ¿Se han fijado lo que se quiere casar? No, quiero mandarme solo. Mentira, si no ya te mandan tu esposo, te mandan tu esposa, o te mandan tus hijos. Pero siempre estás bajo algo. Entonces le está diciendo, ya, te va a salir pecado, pero no quiere decir que andas suelto por ahí. Siempre habrá alguien que te ciñe. Si antes te ciñaba el pecado, ¿ahora quién lo ciñe? La gracia, la justicia, el Señor. Antes lo ciñía el pecado, ahora lo ciñe. Entonces, no es que dejemos esto y la gracia me dejas, no, ahora te ciña la gracia. Y eso le está diciendo. Ahora cuando le dice, ¿por qué cree usted que dice, hablo como humano? Búsquenlo ahí. ¿Por qué cree usted que dice hablo como humano? ¿Por qué piensa usted que dice hablo como humano? Por su debilidad al pecado. Ya, pero es por respecto a lo que él dice acá. ¿No sabéis que os sometéis a algunos como esclavos para obedecerle? Soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, o sea, o para Cristo, obediencia o fe para Cristo. ¿Por qué cree usted que Pablo dice hablo como humano? Porque lo que hablábamos la otra vez, recuerden, la analogía solamente son para explicar cierta o cual cosa. Nosotros a veces pescamos la analogía y empezamos como a buscarle cosas alrededores. Y no puede ser. La analogía está dada para algo. Cuando dice hablo como humano es porque no es que Dios me esclavice a mí. Un esclavo siempre está en contra de su voluntad. ¿O usted cree que el esclavo siempre va
Sí, está dando una analogía de dónde se somete nomás. Pero no está hablando, por eso da la analogía de esclavitud. Pero por eso Pablo dice que esa analogía tiene su imperfección. ¿Por qué? Porque no va a faltar aquel que diga, entonces yo estoy bajo Cristo obligado, con yugo, o sea, me están azotando. O sea, habla es como para que la gente entienda que al final Pablo habla de libertad, pero al final sigue estado igual. Le está diciendo de una esclavitud, pero una esclavitud en la cual yo decidí, ¿por qué? Por arrepentimiento y fe, en la cual Dios me transformó para un bien. Pero no una cosa que Dios me obligó o me sacó de un lado obligado y me trajo obligado aquí y me sometió con su poder obligadamente. ¿Ya? O me compró el pecado obligadamente. ¿Se entiende? Dice, la idea de esta analogía es básicamente que nadie es su propio jefe, en el sentido de absoluta libertad. Todos los seres humanos están limitados en alguna forma por alguien o por algo. Todos sirven a un amo en cierto sentido. La pregunta es, ¿quién es nuestro amo? Pablo muestra dos posibilidades. ¿Soy esclavo del pecado o de la... ¿Qué quiere decir obediencia? Fe. ¿Te acuerdas que decíamos que la obediencia era... Pablo la igualaba a la fe? Y la fe, en una palabra, es Cristo. ¿Ya? Yo tengo fe en Cristo. ¿Ya? Obediencia y fe. Entonces dice, hablo como humano. Pablo reconoce que su analogía es imperfecta porque podemos fácilmente comprender el concepto de esclavo al pecado. O sea, fácil, porque yo estoy esclavo al pecado, eso es fácil de entender. Pero cuando decimos esclavos o siervos de Dios, podríamos decir mejor siervos de Dios en vez de esclavos. Puede volverse complicado, posiblemente por su connotación negativa de su libre voluntad, lo que hablábamos recién. ¿Ya? Pero la palabra siervo en el idioma original no significa esclavo. Por eso, pero que aquí Pablo está dando connotación de esclavitud, no de siervo esclavo, de contra voluntad. Contra voluntad, por eso se le da ahí esa otra connotación. Pero aquí se está dando, cuando dice esclavo al pecado, le está dando la connotación de contra su voluntad. Un preso. La analogía de la esclavitud dice, los escritores del Evangelio nunca retrataron a Jesús como alguien que actuaba independientemente de su Padre, sino siempre en su misión a Él. Igualmente, Pablo enfatiza su misión a Cristo, ejemplificando la posición del creyente ante Dios. Un cristiano rechaza la esclavitud del pecado y se presenta a sí mismo como esclavo de la obediencia o esclavo de Dios. ¿Ya? Pero se presenta voluntariamente, como siervo, no como un esclavo en contra de su voluntad. 5 razones para no pecar. El pecado esclaviza y conduce a inmundicia e iniquidad. El pecado conduce a la muerte. Y todo esto Pablo se lo declara aquí en estos versículos. El pecado conduce a la muerte, separación de Dios y castigo eterno, consecuencias directas del pecado. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Aunque eres esclavo del pecado, fuiste libertado del pecado. ¿Cómo es eso? Nos libera de la esclavitud. Recuerden que estábamos... Nuestra naturaleza era ir al pecado. Nuestra naturaleza era pecaminosa. Y nos libera de esa. Por dar una naturaleza nueva. Antes no podíamos salir de esa naturaleza. Siempre éramos o tendíamos al pecado. Nos libra de la naturaleza, no del pecado. De la naturaleza pecaminosa. Porque dice no libera o no se libera. ¿A dónde dice? Al final. Cristo nos. Ya, claro. Dice no. Por eso. Es que por eso dije, ¿cómo es? Cámbialo, es nos. Una S hace la diferencia. Una vez ahí sí hace la diferencia. Sí. Me volví testigo Jehová, mormón, cambiamos una. No libera de Cristo. Deja cambiar, si no después se me va a quedar. No libera. No van a poner no libera. Después la cambian en su. No sé. Así venía el power. No libera. Decía no. Claro, quitaron la S. Ya, ahí sí. La otra dos dice,
un cambio, un cambio en el, no un combo, un cambio en el dueño conduce a un cambio en la autoridad. La autoridad que tenía sobre nosotros nuestro anterior amo, el pecado, cesó cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Cuando Cristo se convierte en nuestro amo y guardamos su enseñanza, nosotros experimentamos verdadera libertad. La obediencia a Dios conduce a la justicia y a su vez a la santificación y a la vida eterna. La gracia de Dios obrando en el creyente conduce a la santificación y cumple con lo que demanda la ley. O sea, cuando hay en nosotros este proceso de santificación, en el fondo vamos a terminar cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Que no se preocupara. Que la ley, lo que estaba haciendo la gracia, estaba introduciendo la ley en el corazón del hombre por medio de qué? De la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo y este proceso de santificación. ¿Y quién hace ese proceso de santificación? El Espíritu Santo. El Espíritu. Aquí dice el pacto de la fe de Jesucristo. Tenía 31, 33. ¿Qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya. Entonces, es importante recalcar eso. Si Él es nuestro Dios, y lo hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Si Él es nuestro Señor, estamos bajo su cobertura, o estamos bajo su... y somos siervos de Él. ¿Cierto? Servimos a Dios. Por ende, estamos bajo sus preceptos. Si yo vivo en el reino de Dios, todo reino tiene normas, preceptos. Y al vivir en este reino, tengo que respetar sus normas y preceptos. ¿Ya? Y hay una obligación igual. Ya no depende si quiero o no quiero. Por ejemplo, si somos trabajadores, mi jefe me dice, ¿usted tiene que hacer eso? No depende de mí si yo quiero hacerlo o no, tengo que hacerlo. Es que... Más o menos una analogía de lo que... Exacto. El que es regenerado, y hablamos de la regeneración, no va a cuestionar nunca las cosas de Dios. Es como, es algo que está dentro de él. Es algo que lo asume sin, dice la palabra de Dios, que no hay un... ¿Cómo se llama esta palabra? Cuando no es gravoso en él. El que no es regenerado siempre está cuestionando, ¿no? Que no, es que mira esto. Hay gozo cuando... Entonces, por eso Pablo usa el conector sabemos, porque no cuestiona. No cuestiona. Sabemos, si yo sé esto, si yo con esto, yo veo esto que Dios ha producido en mí, no ando cuestionando la palabra de Dios. No ando diciendo, no, es que algunos... Buscando, no, es que mire, es que esto dice esto, que esto... Como dice, hay algo que está dentro de nosotros, que siempre nos va a llevar a la benignidad, al bien, a hacer lo bueno, a hacer las cosas de Dios conforme al corazón de Dios, y hacer todo, pero sin cuestionar este tema de andar buscando cosas. El problema es que el cristiano hoy día, Dios le dice ya, ir por el mundo y predicar el evangelio. Pero no, es que el Señor primero tiene que hacer una obra mismo. Si Dios no me cambia, es que primero tiene que pasar esto. Es que si no estamos nosotros primeramente aquí en la iglesia, ¿cómo voy a salir afuera? Y empieza a cuestionar todo. No, yo no soy evangelista, que vaya evangelista. O que yo no soy evangelista y vaya otro. Y hay algunos que ni siquiera se preocupan. Hay algunos que ni siquiera entran en ese debate. Hay otros que son un poco más fatigados, que ni siquiera entran en el debate, ni siquiera participan en nada. O sea, decía Paul Washer, ¿cómo puede haber un creyente que diga ser creyente o cristiano que aparezca solamente un domingo de servicio en la noche y entre en la iglesia y se va?
¿Qué cosa? Que dice que yo soy cristiano a mi manera. No ha pasado el tema de la regeneración, porque ahí vemos el ejemplo. Es que por eso, ¿cuál es el problema? Imagínense, díganme que no pasa. Usted puede estar el día, no sé, el día martes, o el jueves, el viernes o sábado, o el miércoles. Usted ve la semana, llegan cuánto. Pero del fin de semana es como que... Y usted le pide, hermano, vamos a ir a trabajar, y siempre son los mismos. O sea, la iglesia puede tener 100, pero siempre son como 20. Siempre estamos hablando del 20% de la iglesia la que se mueve, la que trabaja, los otros son números más. Y lo más chistoso es que cada vez las reuniones son más pequeñas. ¿Para qué? Para que la gente vaya a descansar, para que pase tiempo con su familia. Y el sentido del día, se supone, para el Señor, no es congregarnos, no es aprender, no es estudiar. Es que el problema está ¿cuál es el problema del día? De los espacios que la iglesia ha quitado. Dice que la iglesia ha quitado espacios, pero no es porque la ha quitado, sino porque no se ha reinventado en el sentido, ya si la gente no está en familia, hagamos cosas familiares dentro de la iglesia. Que la iglesia primitiva lo hace. Entonces, hagamos cosas, entonces la iglesia no se ha reinventado, pero hay algunos que ni con eso, hay unos que no. Ni con nada, uno le puede, incluso puede pintarse, a la gente le gusta ponerse de payaso, ni con eso van a venir. Y uno tiene que hacer de todo como para entretenerlos, porque si no se no... Entonces cuando en la iglesia hay que poner ahí, volveros a la senda antigua. Es que se ha perdido el foco, porque hoy día la iglesia es como casi un club social, es un punto de reunión donde hay miembros que aportan... Yo siempre les he dicho esto, muy laico. Siempre les digo, acuérdense, la semana ¿cuántas horas tiene? 24 por 7, ¿cuánto es? 170 o 180. 24 por 7. 148. 170 veces 178. 24 por 7. 168. Esa es la semana, ¿cierto? O sea, el día tiene 24 horas. El pueblo de Israel, si ustedes suman la fiesta y todo el tema religioso que Dios les dio, más o menos representa como el 10% en cuanto a los 365 días del año. Si suman todas sus fiestas, que eran varias, más o menos representan el 10%, o sea, ellos tenían muchos días, 7 fiestas. Y todos esos días representan más del 10% de dedicación a Dios. Si nosotros queríamos diezmar, solamente diezmar tiempo, que es lo mismo que podríamos hacer, tendríamos que tener diario 2 horas, .4 con Dios. En la semana tendríamos que tener 16.8 horas con Dios mínimo. Mínimo. Sácala. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Pero qué significa eso? Que yo voy a estar, no sé, 2.4 horas diarias. No, este servicio. Servicio a Dios. Servicio a Dios. Eso, yo tenía que disponer de mi. Lo que hacen los testigos de Jehová, si son testigos de Jehová, ellos disponen, no sé, son 6 horas semanales, y después se separan en la esquina, ellos hacen servicio a Dios, su trabajo a Dios son servicios y hacen 2 horas semanales. 6 horas semanales parece. Ellos tienen que cumplir con ese horario, por eso salen a las calles, pero es un trabajo de servicio y ellos nos cuentan la hora en el templo. Imagínense, eso sería servicio semanales. Contemos, sabemos que no, ni aunque rebusquemos vamos a llegar a eso, pero contémoslo con los servicios que nosotros vamos a la iglesia a adorar. ¿Cuántas veces a la semana? 2 veces, un martes y un domingo, un martes, sábado, miércoles, sábado. ¿Estamos hablando de cuánto? 4 horas. 4 horas semanal. Póngale señora cuando somos bien convertidos. Miren, no alcanzamos a llegar ni a la mitad. O sea, estamos como en el 4% de eso. Y seguimos disminuyendo. Lo que pasa es que algunos creyentes piensan que el compromiso lo tienen con la iglesia, el compromiso es con el Señor. Entonces pienso yo que cuando tú tomas conciencia del compromiso con el Señor, obviamente la iglesia es, ¿no es cierto?, el lugar donde nos reunimos, ¿no es cierto?, nuestro pastor
es nuestro guía, qué sé yo, pero el compromiso lo tengo con él, con Dios. Eso significa que voy a predicar en cualquier lugar, voy a hacerlo todo minuto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no lo tienen ellos, el problema lo tenemos nosotros. Alguien dijo, en mi empresa siempre dicen, hazte cargo, pero siempre uno tiene como ese eslogan, no dice, pero jefe, mire lo que está pasando, hazte cargo. Tú das la solución. ¿Sabes por qué el problema lo tenemos nosotros? No nos hacemos cargo porque nuestras predicaciones son malas. Y nuestras alabanzas son malas. Y usted dice, pero ¿cómo nuestra alabanza y predicaciones son malas? Nuestras predicaciones son antropocéntricas y nuestras alabanzas son antropocéntricas. Nuestras alabanzas todas son antropocéntricas y nuestra adoración y predicaciones son antropocéntricas. Fíjese. Tus alabanzas hablan de necesidad, es como escuchar ranchera. ¿Qué creen que la ranchera la ponen en las cantinas para qué? Y la iglesia evangélica ha tomado la misma actitud. ¿Cuál es el sentido del antropocentrismo? Es que todo tiene relación al hombre. Todo tiene, no, es que yo mi necesidad, mi problema, mi enfermedad, mi amargura, y lloro y levanto la mano conforme a mi amargura, mi pena. Y eso es santo para los otros. Las predicaciones están, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto, Dios aquí, Dios te va a sanar, Dios te aquí, Dios allá. Entonces aprendimos a alabar a Dios por la benignidad de Dios, o sea, por las cosas buenas que Dios nos da. Entonces la gente va a la iglesia a ver un bello genio, o sea, necesito esto, necesito todo otro, guárdame aquí, ayuda allá, cuida a mi hijo, cuida a mi familia, cuida a mi trabajo, cuida todo esto, y cuida todo esto, y eso estamos en la iglesia. Amén. Que veamos unida la corriente hedonista. Exacto. Entonces, no adoramos a Dios, sino que le alabamos por las cosas que nos da. Y nosotros en la iglesia no hemos enseñado a adorar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos enseñar a adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. O sea, yo adoro a Dios porque Él es eterno, es infinito, es creador, es poderoso, es omnipotente, omnisciente, soberano, y todo lo que Él es. O sea, yo le adoro por lo que Él es, por lo que Él representa, y yo le sirvo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Entonces la gente hoy en día, yo le pregunto, ¿por qué llegaste a la iglesia? Tú, no, porque Dios me sanó a mí de cáncer. Pero el ser humano en su diario vivir, las relaciones que establece generalmente son de tipo ganancial. Es que en un principio... Pero cuando llegamos y decimos, llegamos a esa necesidad, cubre esa necesidad, pero nosotros, por eso el discipulado debe ser tan profundo. Cuando nosotros llegamos por ese tema de carencia, porque Dios nos ayudó, entonces, pero para eso está el discipulado. ¿Cuál es el discipulado? El discipulado se ha tomado como algo estructuralmente para... Hay que hacerlo nomás. Es que justamente ahí va la historia de Job, porque Satanás cuando dice al Señor, bueno, quítale lo que tiene y verás que no renegará de ti. Justamente lo que pasa con nosotros. ¿Qué la haga ahora? Claro. ¿Qué haríamos? Que, ¿cómo se llama? Esperamos que Dios nos dé, ¿no es cierto? Pero cuando Dios nos quita, renegamos. Afuera. Sería como... Eso pasaría. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, ¿cómo llamo? Yo llegué ya, porque Dios por una carencia de enfermedad. Dios me sanó. La iglesia, entonces la hermana sigue diciéndonos que yo adoro a Dios porque Dios me sanó. Eso ya fue alguna bendición de Dios. Si no, yo ahora adoro a Dios porque lo conocí, porque sé quién es, porque sé a dónde me va a llevar, sé qué representa. Pero eso, por eso digo yo, hazte cargo, en el sentido ¿por qué? Porque es mi culpa de no haberlo transmitido. Tú no puedes llegar a un principio, yo creo que todos llegamos por necesidad, independientemente de cuál sea. Pero una vez llegado, ahí tiene que haber un cambio de chip y ya verla de otra forma, porque algunas personas solo se quedan en eso y van y vienen. Si el mismo Señor dice, vengan a mí todos los cansados, trabajados, que no van a descansar. ¿Y tiene problema con el discipulado? Díganme ustedes el discipulado como hoy en día. No va nadie. ¿No va nadie? O sea, ¿por qué no va nadie? Porque la persona que vino en la restauración, ella sigue siendo. Entonces nosotros, ¿y cuál es el problema? Que a nosotros no nos interesa que no vaya nadie. No, ya ni siquiera, o sea, uno deberá a la persona, pero hincarle el diente hasta donde, porque ella tiene que comprender que no sirve que ella alabe a Dios, porque el día de mañana si se vuelve a enfermar se va a alejar. Si el que llegó por cesantía y llega sin trabajo se va a ir.
¿Le da trabajo y se va? Es que en la iglesia están Pasa eso. los dos tipos de personas. Están la multitud y los discípulos. Y son pocos los que quieren ser discípulos. Entonces, el problema está en que nosotros tenemos la alabanza, hablamos de las... Entonces, las predicaciones nosotros son muy antropocéntricas. Dios, a ti, en vez de mostrar la grandeza de la alabanza, son muy poca alabanza, es la que muestra la grandeza de Dios. Que hablan de Dios, de la crucifixión de Dios, de la obra de Dios, del poder de Dios, de la grandeza. Y son muy pocos los que se gozan en la alabanza de la grandeza de Dios. Yo lo había comentado el año pasado con usted que nosotros tuvimos ese problema en la comunidad de nosotros. Como yo hace un tiempo estaba encargado de la alabanza, nosotros tomamos esa decisión pues, y cambiamos todas las canciones que hablaban del hombre o de la necesidad del hombre, las cambiamos por canciones de exaltación directa a Dios. Y igual fue un cambio que a la iglesia se notaba que al principio le molestó, pero al final de todo uno saca beneficios de eso también, porque hay que ser claro, y hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no estudia la Biblia, y al poner canciones que exaltan al Señor uno se da cuenta que tiene que centrarse en la Biblia. Entonces al poner canciones que hablen de Biblia de una u otra forma, la gente se va aprendiendo la Biblia aunque sea a través de una canción. Entonces en el momento, yo creo que en cualquier iglesia que se haga eso ahora es complicado, porque por lo que decía usted, la gente llega para expresar su necesidad o para ser escuchada o para recibir un beneficio. Pero cuando la gente a través de la música uno le puede hablar de la Biblia o puede exaltar sobre todo directamente al Señor, igual es un beneficio, pero que en este momento cuando se aplica ahora ese cambio es súper difícil en una iglesia. Es como que en un culto sacar ahí total de raíz la música. Yo creo que más de la mitad de la iglesia se va si en un culto no tenéis música, siendo que no es algo que es de importancia dentro del... Una vez leí un libro de un pastor coreano que le dijo al coro que llevara a la iglesia de oración y los castigó por 3 meses sin música. Pero les daba la oportunidad para llegar a la iglesia de adoración, pero sin alabanza. El problema es que no lo terminé el libro. Y no sé cómo lo hicieron, pero el coro, la función del coro era que el coro llevara a la iglesia de adoración, pero sin música ni alabanza. Sé que, me acuerdo que el libro decía que se lo hizo por 3 meses seguidos. ¿Se imaginan así el coro? Y el coro tiene la oportunidad para llevar una adoración, pero no puede cantar ni alabanza, ni canción, ni tocar ni instrumento. Pero va como el ejemplo que hizo usted, profe, hace de cargo, que usted me habla de la mala predicación y del... No, pero estoy hablando general, no estoy hablando de cosas puntuales. Uno alabanza. sabe que hay predicaciones, te estoy hablando de la... No, yo creo que el 90% es así como usted lo acaba de decir, pero por ejemplo, la hermana decía que en cada uno va como decía Jaime, por ejemplo, en mi iglesia se toca música solamente en adoración al Señor. Pero como dice usted, si no estuviera la música, hay hermanos que, como decía la semana antepasada, estuvo fome y no tiene que ver un tema con música. Tuvo fome el servicio, como que viene un espectáculo. Se han acostumbrado al espectáculo y dicen estuvo fome el servicio. Entonces los predicadores dicen, ya, pónganme esta alabanza para animar al pueblo. Claro, no tiene que ver con eso. Como para prepararles el camino a ellos y para predicar. Fíjese lo último, de Pablo. ¿Se acuerdan qué le pasó al niño cuando Pablo estaba predicando? Se durmió. ¿Se cree que Pablo estaba muy entretenido hablando? El joven estaba escuchando a Pablo y se aburrió y se cayó por la ventana. Entonces, como decías tú, hay muchos que dicen oh, el predicador está muy fome. Y a Pablo le pasó. Gracias, les bendiga. La prueba.